claro qué cosa es Lean, la filosofía, etc. Sí, lo que creo que nos va quedando claro es que Lean no es solo metodologías y conocimiento, no es solo tecnología, no es solo herramientas, es una parte fuerte, pero no es solamente ello. Lean es una filosofía, y una filosofía es una forma de ver el mundo. Sin embargo, a pesar de lo importante de la filosofía, algo que a mi parecer ocurre es que el mundo no cambia por las filosofías. Ya, porque el mundo no cambia por las filosofías. El mundo cambia finalmente por la gente, por las cosas que hace la gente. La gente que es influenciada por filosofías, la gente que comienza a pensar en algunas cosas y toma acciones, pero es la gente la que hace cambiar el mundo, la que hace que las cosas vayan a cambiar, que vayan a ser diferentes, que vayan a ser distintas. Entonces, saber trabajar y relacionarse con gente es imperativo. No es un tema opcional, no es un tema de fondo, es un tema central para poder tratar de tener cosas distintas. Esto decía Einstein que la definición no clínica de la locura es tratar de seguir haciendo lo mismo esperando de que hayan resultados diferentes. Sigue haciendo lo mismo, pero espera que el resultado sea distinto, es más o menos igual que la locura. Entonces, si queremos algo distinto, tenemos que hacer cosas distintas y eso es trabajar y relacionarse con la gente de manera distinta. Entonces, con ese preámbulo, quiero que entendamos un poquito qué es cultura organizacional. Una pregunta, ¿cuántos tienen algún tipo de artefacto ahorita con ustedes que tenga internet? Todos, ¿no? Entonces, un favor, vamos a tomarnos 3 minutos ¿ya? Para entren a su ratito y busquen qué cosa es cultura organizacional. Busquen un ratito, ustedes mismos y discutan un ratito ustedes eso antes de para que vean que no pretendo darles yo una definición única. Por favor, busquen un ratito. Busquen, pero compártanla con su vecino, así como cuando estamos en misa. Que la paz sea contigo, entonces la cultura organizacional es así, es así. Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, Aprovechen para llamar. cultura empresarial o cultura de negocio. Son expresiones utilizadas para designar un determinado concepto de cultura, en que le entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores que caracterizan a un grupo humano. ¿Podrías Sí, compartir? cultura organizacional son sinónimos todas las que les ¿Hay un micrófono que van a empezar? Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, corporativa, empresarial o cultura de negocios. Son expresiones utilizadas para designar un determinado concepto de cultura, el que la entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores que caracteriza a un grupo humano. Aplicado al ámbito restringido de una organización, institución, administración, corporación, empresa o negocio, cuando habitualmente el concepto cultura se aplica al ámbito extenso de una sociedad o una civilización. De acuerdo, muchas gracias. ¿Quién más ha encontrado alguna por ahí? Que sea un poquito distinta. A ver, allá. Cultura organizacional. Es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Perfecto. ¿Qué les pareció esa definición? Bueno, en general no son buenas, pero sin embargo acá está bien. Sí, mejor así. ¿Qué? Estoy metiendo en problemas porque estamos moviendo. Ya. Entonces, ¿qué es cultura organizacional? La definición que yo he encontrado de Shane, hay muchas, ¿no? Shane es
tal vez el primer gurú de cultura organizacional que va apareciendo en el mundo, claro, gurú. La cultura es el patrón de premisas básicas que determinado grupo organizado inventa, una organización va inventando sus premisas básicas, descubre o desarrolla en el proceso de aprender a resolver problemas, o sea, va saliendo por querer resolver problemas, de adaptación externa y de integración interna, que funcionan suficientemente bien, siendo considerados válidos y por tanto enseñados a nuevos miembros de la organización como la manera correcta de percibir, pensar, sentir y actuar para solucionar problemas y cumplir con la misión. A ver, entonces, ¿qué elementos hay en una cultura? Ya se va entendiendo un poquito, al final les prometo que nos va a hacer más sentido, porque ya se va entendiendo un poquito. ¿Qué elementos hay en la cultura organizacional? Si la cultura fuera una persona, al menos va a tener ideología, tiene que ver eso con sus valores, sus principios, sus creencias, tiene el comportamiento deseado. Cuando hay manuales de funciones y se va diciendo qué cosas deberían hacer las personas, más o menos se va a ir definiendo cómo esperaríamos que se comportan las personas. Entonces, ese comportamiento deseado, esto es parte también de la cultura. Ahí están los modelos de competencias o de funciones, etc. Otro elemento cultural es el modelo de interacción diseñado. ¿Qué quiere decir eso? Las normas, las políticas, la forma en que un área se va a relacionar con la otra, cuando decides cómo se compra y que quién aprueba la orden de compra y con otros, ahí hay un elemento cultural, de todas maneras. Por ejemplo, cuando en una organización hay que poner un procedimiento de compras y el monto mínimo de aprobación de compras es 200 soles. Es decir, una compra de más de 200 soles la tiene que aprobar el jefe. ¿Qué nos dice esa cultura? ¿Es de autonomía o es de control centralizado fuerte? Control centralizado fuerte. Te está diciendo directamente el procedimiento. No, nadie tiene que decir, oye, la cultura acá es de control centralizado. Vas sintiendo ahí de que si busco algo de más de 200 soles, que no sé, a veces 5 pollos a la brasa es más de 200 soles. Tenemos que pedir una aprobación bastante más dura. Las metas, los resultados que se ponen en una organización también son otro elemento cultural. La misión que tiene la organización es otro elemento cultural. El liderazgo, el estilo en que los líderes dirigen la organización también es otro elemento cultural. Entonces, la cultura no es una sola cosa, es un conjunto, es un sistema. Tiene muchos componentes, tenemos que ir viendo las cosas como sistema. Tiene muchos componentes y uno afecta a otra, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver mucho con personas. Tiene que ver con las personas que están en esa organización. ¿Cómo podemos decir, cuándo sabemos que una persona, alguien que está trabajando en una organización, entiende cuál es la cultura de la empresa en la que está? ¿Cuándo? Cuando sabe realmente lo que tiene que hacer para ascender en esa empresa. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer para ascender en un lado, tiene clara la cultura. Porque, o sea, normalmente en las empresas te van a ascender por estar haciendo las cosas bien, como lo entienden los jefes de esa empresa. Porque van dando las promociones, que van diciendo, oye, está bien lo que estás haciendo. Eso, cuando estás pensando está bien, eso está definido por la cultura. Porque en otro lado, ese comportamiento podría no ser el bueno. No sé, a ver. Si en una empresa un ingeniero de pronto viene y dice, oye, mira, acabo de conseguir, le puse tanta información al cliente, al supervisor, ¿no? Así que ya no marí, y entonces he podido conseguir darle un adicional un poco más caro de lo que era. Si el jefe en ese momento le dice, ¡qué bien!, ¿no? Entonces, ahí eso es distinto a que si en otra organización dice, oye, pero vas a malograr la relación con el cliente, o se va a dar cuenta, de todas maneras tiene su gente, vas a malograr, estamos queriendo que nos siga contratando. Entonces, en ese momento, cuando una persona ha hecho el mismo acto, en un lado puede ser considerado como incorrecto, en otro lado va a ser considerado como correcto. El que para haciendo cosas incorrectas va a crecer menos en esa organización, por lo que consideran correcto en esa organización. Y en otro lado sí crecería bien porque esa otra empresa tiene otra cultura. Entonces, aquí, cuando uno entiende qué es lo que tiene que hacer para ascender, no lo que dicen los manuales, sino entiende de verdad lo que tiene que hacer para crecer en esa organización, entonces ya entendió la cultura de esa organización. ¿Se va entendiendo usted? Voy a ir chequeando con usted, porque como este tema no nos lo han enseñado en la universidad antes y tal, entonces quiero estar seguro de que vamos caminando correctamente. A ver,
Entonces, las personas vamos percibiendo lo que es importante en una empresa a través del comportamiento y pregunta de los jefes. Es muy usual también en la construcción que nos digan, no, no hay nada más importante que la seguridad. Seguridad primero, seguridad. Y uno es gerente de proyecto, está en la obra y viene un gerente de la oficina a revisar cómo va la obra. Entonces, si viene el gerente de la oficina y le pregunta, oye, ¿cómo va el margen? ¿No? ¿Cómo van los reclamos? ¿Cómo va eso? Y la pregunta número 25 recién, oye, la seguridad, entonces, ¿qué nos va quedando a nosotros? ¿Que la seguridad es lo primero? No. O sea que las otras cosas son lo primero. Uno, a través de las preguntas de los jefes, uno inconscientemente va sacando qué es lo importante acá. Porque si siempre te van preguntando lo mismo primero, entonces tú vas diciendo ya, la próxima que va a venir vas teniendo las respuestas listas. Y si vas teniendo las respuestas listas, eso que te van a preguntar, que si estás mirando eso y le estás dando importancia a eso, y el jefe está diciendo, está bien que te estés comportando así, aunque no te lo diga, sino tú vas sintiendo que eso es así. La cultura de una organización es fundamental para su sostenimiento. O sea, las grandes diferencias, y cuando utilizamos empresas que han durado 80, 100 años, 120 años, y que siguen bien, etc., sobre todo es por tener cultura fuerte, y que esa cultura sea adaptable a los cambios que van a ocurrir. Es ser adaptable y tener cultura fuerte. Si no hay un claro mensaje en el comportamiento y las preguntas de los jefes, no estar pegando ahí la seguridad es primero, si es que no está viendo un comportamiento alineado, sino en las cosas cotidianas, si no hay coherencia en eso, entonces la cultura no es clara, y una cultura poco clara no crece, no prospera. A ver, entonces estoy diciendo estructura de personas, estoy hablando un poquito más de cultura, y ahora quiero profundizar en cómo se entiende una persona. Les pediría una cosita. Las láminas están un poco distintas, enredadas, sí. No sé si hay alguna que viene después, todo, porque he vuelto, después de que escuché las charlas de Eric, tanto que mencionaron algunas cosas de cultura, entonces reacomodé algunas cosas, pero de todas maneras me han informado que todas las presentaciones, o creo que todas las que sean permitidas, por cada uno de los expositores, van a colgarse en la página web de costos y los van a poder bajar. Después, y si no, por último, me escriben y yo les envío la presentación, no tengo ningún problema. Ahorita les quería, más miren acá, sus hojitas, de todas maneras de ir regresando. Ahorita presten más atención aquí. Entonces, a ver, para entender cómo funciona la persona, busqué bastante, leí algunos libros de psicología, me enredé, no conseguí algo muy claro para mi gusto, hasta que encontré esto que es del tecnológico, de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Esto trata de explicar más o menos cómo funciona una persona. Y el inventor de esto es un ingeniero, por eso que ese se me hizo sentido. Y como es mexicano, entonces por eso botella, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que trata de explicar la botella personal? ¿Cómo funciona una persona? Entonces dice esto. Todas las personas estamos buscando resultados. Estos resultados lo define la misma persona, ¿no? La felicidad, dinero, éxito, lo que define a la persona. Está buscando, define los resultados que está buscando y comienza a tratar de encontrarlos. ¿Cómo va tratando de encontrar o de alcanzar estos resultados? A través de acción y a través de decisiones. Va tomando acciones, va tomando decisiones que le permiten alcanzar estos resultados, según esta persona. Pero estas acciones y decisiones vienen de nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Es decir, hay dos personas que pueden estar buscando el mismo resultado, pero van tomando acciones distintas. ¿Puede ser eso? Dos personas que buscan lo mismo, pero siguen diferentes caminos para lograr eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan y sienten de forma distinta. Nuestra forma de pensar se va desarrollando y cultivando en nuestro cerebro. Nuestra forma de sentir, ¿dónde se va desarrollando? En el corazón, tío. Pero bueno, ya está probado científicamente que los sentimientos no están en el corazón, lamentablemente, ¿no? Han habido casos de trasplante de corazón, la persona se ha despertado y sigue odiando a su suegro. Claro, la esposa le decía, ahora sí te va a querer, mamá. No, asumamos que están en el corazón. ¿No? Entonces, pero nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir determina qué acciones creemos que son las correctas para determinar
los resultados, para alcanzar los resultados que estamos buscando. Pero ¿de dónde viene nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir? De lo que está en el fondo de la botella, que es nuestras creencias. Según lo que uno cree, comienza a pensar o a sentir que algo es correcto para lograr un resultado. Por ejemplo, una persona observa algo. Imagínense que hay de pronto en la calle un hombre le está pegando a una mujer. Entonces alguien observa eso y observa que antes de sentir algo, eso que ha observado pasa por nuestro sistema de creencias que está al fondo de la botella. Y de ahí recién sentimos algo. Si estamos en una cultura donde es correcto pegarle a las mujeres, puede ser en algunos países del Medio Oriente, que dependiendo de lo que haya hecho, hasta la ley permite poder castigar porque está bien. Entonces, si fuéramos de ahí, lo vemos y nos va a parecer normal. Pero si lo vemos acá, nos indigna. Entonces, eso depende de qué? De nuestras creencias, lo que está ahí en el fondo. Cuando a veces tenemos algún problema, alguna cosa, y alguien se va a un psicólogo, entonces, lo que está tratando de encontrar es, ¿qué te ha pasado chiquito? A ver qué creencias están ahí en el inconsciente, lo que están ahí, y que nos hace sentir determinadas cosas, ¿no? Cuando nos molestamos, ¿no? ¿Pero por qué? Es porque algo está chocando con nuestras creencias que estamos en el fondo. Lean tiene que ver con un sistema de creencias. La mayoría de veces nos ponemos a discutir por el mundo de las acciones. Las herramientas, la tecnología son acciones. Y comenzamos a discutir con el que viene a decir kamikaze del PMI. Sí, no, pero estamos discutiendo por ese lado. Y claro, y a ver cuál es más efectiva para lograr el resultado del otro lado. A veces no, ya pasamos a ciertos sustentos racionales, pero hay veces que no, partimos de creencias diferentes. Hay cosas, yo encuentro diferencias así filosóficas muy grandes con otros sistemas, con ciertas cosas del sistema tradicional, y es por eso que no cuadra, porque partimos de un sistema de creencias distinto. Entonces, ¿qué van haciendo las organizaciones para tratar de alinear las acciones? Van poniendo políticas, procedimientos, reglamentos, compensaciones, premios, ¿no? Van poniendo esas cosas ¿para qué? Para tratar de alinear la acción. Es decir, que no maneje la gente sin cinturón de seguridad, entonces que va a poner una multa. Entonces con eso te alinea la acción. Pero si de pronto ya no ves a que pone la multa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir poniendo el cinturón? No. A menos que haya cambiado tu creencia. Cuando quieres que, según lo que yo creo, dependiendo de lo que yo creo, se va a determinar lo que yo haga. Mis acciones dependen de lo que yo crea en el fondo. Entonces, cuando queremos que el tema de Lean comience a funcionar de verdad y sosteniblemente, tenemos que estar trabajando en las creencias de las personas. No solamente en sus acciones, en las herramientas, sino estar hablando de la creencia que está en el fondo. Porque cuando alguien no sigue haciendo la misma herramienta es porque cree que es mejor lo otro que está haciendo. De alguna forma cree que lo otro va a ser mejor, si no, no va a ser loco de estar queriendo no hacerlo. Entonces hay que estar hablando de qué cosa cree aquí finalmente. La forma más fácil de cambiar una persona es cambiándola por otra. La más difícil es a través de convencimiento, persuasión, sí, es trabajando en las creencias de la persona. El reto que tenemos nosotros es estar cambiando a través de eso. Hay que también quemar una etapa, ¿no? O sea, es decir, hay que trabajar en eso, sí, si después la otra persona ya, a pesar de que se ha invertido en él, se le explica 30 veces, pero hay un punto en el cual tienes que decir, ya no, pues ya de ahí ya terapia, es otra cosa lo que necesita ya. A ver, entonces, lo otro de lo que quería hablar entonces, es la cultura y las personas. Entonces, en una organización, hay jerarquía. Y esta jerarquía determina, o la gente que está en la parte alta de la jerarquía determina más cosas sobre la cultura, ¿o no? O sea, si en una empresa dicen, los altos directivos son bien buena gente, bien amables, bien todos, pero los vigilantes que están en la puerta, los guachimandos, son así, déspotas, son malos, te tratan con desprecio, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación nos llevamos de esa empresa? ¿Importa más el comportamiento de los vigilantes o de los directivos altos para determinar la cultura de una organización? En sí, si bien, por eso les menciono eso, porque es una organización compleja, y hay muchas personas, y entra gente nueva y todo, de todas maneras,
para determinar cuál es la cultura de una organización, hay que ver mucho a la jerarquía, porque, o sea, lo que piensan los altos directivos. ¿Por qué? Porque ellos tienen más influencia. Este triángulo es así normalmente que se ve de jerarquía, pero el nivel de influencia es inverso. Los de más arriba tienen mucho más influencia, los de más abajo tienen menor nivel de influencia. Entonces, sobre la cultura general, lo que piensan los jefes, ¿verdad?, es uno de los temas centrales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, habiendo dicho estas cosas como preámbulo, casi para entrar ya a lo de Lean per se, pero sin necesitar que se entienda qué es cultura, cómo funciona la persona y la importancia de los jefes hacia la cultura. Vamos a entrar a la cultura Lean. Entonces, en lo tradicional, ¿qué nos va pasando? Este es el sistema tradicional, ¿no? Hay jerarquías, lo que conocemos normalmente de las obras. Ojo, yo arranqué, como digo, mi viaje con Lean en 99. Ahí comencé a aprender, ¿no? Sí, pero yo comencé a trabajar en 98. O sea, algo agarré del sistema tradicional, antes de todo lo, y había muy buenas prácticas, y me tocó muy buena gente con la que trabajé, y me pareció algo muy positivo, muchas cosas así. Pero pero hay veces, y yo creo que la buena práctica y lo tradicional sale bien a pesar del sistema. Sale bien porque la gente que está ahí es buena, chévere, pero no es porque el sistema promueve. Es como si nosotros fuéramos al mundial. Pues si vamos al mundial va a ser a pesar del sistema. Por un error, de todo así, y Dios es grande, pero no es por el sistema. Otros países, no sé, Brasil, Argentina, van por el sistema. Siempre hay algo que está haciendo que siempre tengan ese resultado. Entonces, acá, cuando hablamos del sistema tradicional, hay buenas experiencias, pero eran a pesar del sistema. ¿Qué cosa es lo que tiene el sistema tradicional? Las jerarquías, decisiones centralizadas, especialización, control reactivo, ¿no? O sea, yo hago y voy controlando, comparando con lo que ya hice, entonces reacción, burocracia, la comunicación es un poco más vertical, los objetivos son diferentes para cada uno de los diferentes involucrados, ¿no? El subcontratista nuestro, si nosotros somos contratistas generales, el subcontratista gana plata si es que yo pierdo un poco, porque le estoy pagando más. Entonces hay un conflicto de intereses ahí, no están los intereses alineados. Entonces, ¿qué cultura está detrás de este sistema tradicional? ¿No? Un control vigilante, o sea, tú das cierta autonomía, porque sí nos dan cierta autonomía, ¿no?, en la construcción, pero es como que anda a comprar, pero le cuentas el vuelto. Siempre es un control, no tengo que revisar para probar, siempre hay una cultura de cierta desconfianza. La confianza está en los contratos y controles, no en las personas. Cuando hay una confianza personal es más por amigo, es una cuestión amical. O sea, el sistema no funciona con confianza en personas, sino en contratos y controles. Eso va generando una actitud defensiva. Entonces, si voy a incumplir con algo, entonces mejor me callo, voy poniendo un colchón para que no se note, porque si no me van a atacar. Hay miedo al error. Entonces no digo el error, y ¿qué pasa cuando cometo un error y no digo nada? Dejamos de aprender. Hay baja autonomía, hay individualización, o sea, cada uno descomponemos todos, el organigrama es así, ¿no? Entonces cada uno que vea su parte, cada uno tiene que funcionar con su tema. Tú estás viendo un pedazo. La colaboración ocurre, pero es esporádica, no es por sistema. Y hay baja flexibilidad también. Casi todo el mundo comienza a pedir, pues, en sistemas como este, entonces hay gente que bueno, entonces dame mi descripción del puesto. Que diga qué es lo que tengo que hacer, no es el que hago de más. Estoy regalando algo. En la cultura, ya pasamos a hablar de cultura Lean, entonces. El sistema, ¿qué trata de hacer? Trata de hacer planeamientos hechos realmente en equipo, que es lo que han estado hablando ayer, el pensamiento colaborativo, el pensamiento en conjunto para estar planeando algo. Comunicación y coordinación muy ágil. La coordinación tiene que ser impecable, tiene que ser muy rápido. Entonces, como sistema funciona también basándose en que haya confianza en las promesas de las personas. Yo voy a acabar esto para mañana. Estoy prometiendo. No es que el sistema, el manual o algo me obliga a eso. Yo voy a entregarlo para mañana y el otro confía en mi promesa. Porque yo no voy a hacer una promesa que no va a cumplir. Pues, el problema en la construcción es que a veces hay cosas que no sabemos, ¿no? A veces viene el cliente y nos dice, oye, necesitamos un bebé en un mes. No, un mes, con más recursos. No,
decía, 9 mujeres. 9 mujeres en un mes salen 9 meses, la misma cantidad de recursos. No cuadra. Pues en 9 meses con 9 mujeres pueden salir 9 bebés, pero no significa uno por mes. Y entonces, pero entonces le dicen, ya no se puede en un mes ya. ¿En cuánto tiempo se puede? Y el contratista normal dice, en 15, 16 meses. O sea, nos protegemos por otro porque uno primero porque no sabemos los 9. Nunca estamos muy seguros del plazo real, de cuánto va a demorar de verdad si es que no hubiese problema. ¿Cuánto es de verdad? No sabemos. El sistema, o sea, la industria no se conoce lo suficiente en ese sentido aún. Entonces no sabemos. Y como no estamos muy seguros, pero sabemos que, o sea, hasta 11 podría ser, pero por si acaso, ¿no? 15. Porque total me va a regatear. No hay confianza en las promesas de la persona. ¿En qué vamos confiando en el sistema tradicional? En el contrato, en lo que obliga el contrato, en la función, en esas cosas, pero no en la promesa de la persona. El sistema Lean funciona como horizontalidad. O sea, para que todo esto ocurra, hay horizontalidad. Se comunica más directamente, no hay tanta importancia en la jerarquía. Los objetivos están alineados entre todos los actores. O sea, por ejemplo, esto es absolutamente evidente. Hay veces que a los compradores, a la gente de logística de las empresas, sus bonos anuales o lo que sea, los incentivos están por cuán barato compra. Y entonces hay veces que dicen, no, pues acá tenemos este camión, apenas se llene de bolsas de cemento, no sé, 10.000 bolsas de ahí, pues, mandamos el cemento porque ahí sale más barato para estar ahorrando el transporte. Y así lo miden a él. Pero el de la obra está diciendo, pero mándame que sea 10 bolsitas, que tengo acá la gente parada, está comenzando a tener problemas de productividad porque no está llegando el cemento más ágilmente. ¿Por qué? Porque uno lo está haciendo porque le pagan su bono de una forma y el otro le pagan el bono de la otra. Pero ese desalineamiento lleva a un conflicto de interés. Y entonces también nos va llevando ese que no sabe tratar. Están todos, y los dos están tratando de hacer su chamba. Los dos pero también son chambas separadas. No tienen visión del todo. O sea, el sistema tradicional nos arroja estar viendo individualmente. Las decisiones son descentralizadas. El sistema es el último planificador, toma decisiones. O sea, que es la persona que está en mayor contacto con la producción, el capataz, el maestro o el ingeniero de producción que está ahí, ese toma decisiones directamente. Y en Lean, de verdad, en Lean Producción es hasta el obrero toma decisiones. Se le permite que tome decisiones. El control es preventivo, no es reactivo, no es, o sea, a ver, hacemos para ver si estamos avanzados o retrasados, sino es, ¿qué hacemos para estar adelantados? Es decir, es el control, ¿cómo controla uno la velocidad de un auto cuando está manejando? ¿Con qué? Con el velocímetro, ¿no? Pero en realidad no se controla con la velocidad con el velocímetro, se controla con el acelerador. Con el acelerador yo ejerzo un verdadero control sobre la velocidad del auto, con el otro monitoreo. Nuestros controles en obra del sistema tradicional es como el velocímetro, pero muchas veces es como estar manejando mirando el espejo retrovisor, porque es lo que ha pasado. No estás mirando adelante lo que se viene, no estás concentrado en un control de qué hacer para que ocurra lo que hemos planeado. Cómo logramos la confiabilidad de los planes. Una mayor visión del todo y menor especialización. La multifuncionalidad que estaban mencionando en varias de las charlas se da a partir de que no sean tan especializados porque las funciones no están tan divididas, sino están más bien pensadas en mayor conjunto. Entonces, la cultura Lean, y voy a tratar de responderle estas 4 preguntas, profundizando en la cultura Lean. ¿Qué características humanas son necesarias para que las prácticas de Lean se den apropiadamente? ¿Cómo debe ser esta cultura para que funcione todo ese sistema que estamos diciendo? ¿Y qué podemos hacer? Voy a terminar en esta. ¿Qué puede hacer un ingeniero para tener esa cultura donde trabaja? Un ingeniero de aquí. ¿Qué puede hacer para generar esa cultura? Tal vez la respuesta sea nada. Rezar, o algo así. ¿Qué características humanas son necesarias para que las prácticas se den apropiadamente? Trabajo en equipo, transparencia, verdadera colaboración,
confianza, autonomía, aprendizaje constante, multifuncionalidad, flexibilidad. Tiene que haber estas características en las personas que están ahí para que esto funcione. Ahora, entonces, ¿en qué consistiría esto? Hay que conseguir gente así. ¿Será tan sencillo como eso? Salimos y podemos agarrar gente que sea así directamente. No, hay que crear las condiciones, porque si entramos a una organización en donde esto no es lo que se promueve, entonces no va a ser así. Entonces, una cultura que promueve el logro de equipo antes que el individual. Imagínense que estos tres señores fueran agentes vendedores de una empresa que vende teléfonos. Y entonces se les va a poner bonos para que, a ver si es que venden más, ellos ganan más. Es normal, ¿no? Los vendedores que se pongan ese tipo de bonos. Entonces, imagínense que les ponemos a cada uno de ellos una meta de 100. Si llegan a vender 100, entonces consiguen su bono. Esa es una alternativa, y la otra alternativa sería decirles a ellos, tienen una meta entre los tres de 300. ¿Qué cosa logra más que la otra? La de 100 consigue que cada uno esté preocupado en lo suyo, enfocado y tratando de sacar. Pero si de pronto alguno de ellos tiene unos clientes que no tiene tiempo de ir a atender, a chequear, a ver si esto, igual los deja ahí a ver, va a tratar de hacer ese tiempo para tratar de ir, pero si no se los pasa al otro, que sí tiene un tiempo base, porque si no él pierde los clientes. Si son los tres que están metidos en conseguir a los 300, entonces me dice, oye, yo ahorita estoy ocupado, oye, pero anda yendo tú, que estás libre, porque tenemos los tres la misma meta. Entonces, normalmente, cuando ponemos, por ejemplo, bonos o incentivos, metas en las tareas, en la obra, lo ponemos para los carpinteros. No, si los fierreros están en otro, es otra cosa, tienen metas aisladas. Y eso nos está ayudando. Yo he visto muchas veces están ahí los carpinteros esperando, los fierreros que están retrasados están esperando, ahí, que no, por culpa de esto no va a poder. Y alguno de ellos a veces sabe algo de fierrería y puede ir a ayudar un poquito. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a estar ayudando a que se lleve su plata. Entonces, cuando es nuestra plata, entonces ya comenzamos a colaborar, renegamos también un poco, sí, pero comenzamos a colaborar. Porque renegan como renegan la familia, pero sí tan claras que están más o menos en el mismo lado. El autocontrol de las personas. Hay que darle a la gente la libertad de que se controle a sí mismo. No es fácil, ¿no? Es una cultura que requiere. Estamos trabajando con gente profesional, adulta, entonces hay que apelar a su propia dignidad para que se autocontrole. La autonomía responsable antes que el control, ¿no? Está vinculado con lo anterior. Que la gente confíe unos en los otros, no es fácil. Y tolerar el error honesto como fuente de aprendizaje. Cuando alguien hace su mejor esfuerzo, se equivoca, bueno, pues y hizo su mejor esfuerzo. No sé si es negligencia o o hay alguna deshonestidad detrás de eso, entonces ahí sí hay que ser duros, pero cuando el error es honesto, es fuente de aprendizaje, no deberíamos castigarlo tanto.